Siempre pensé que no era una mujer conflictiva. A mis 34 años, sabía bien lo que valía y lo que no estaba dispuesta a tolerar. Mi nombre es Lidia, y trabajo como responsable de recursos humanos en una empresa constructora en Sevilla. Tengo mi propio piso en el centro, un coche que me fascina y una casita en la Sierra de Huelva que me dejó en herencia mi tía Carmen, una mujer fuerte y llena de carácter que siempre me decía que ese pequeño refugio debía ser mi santuario, un lugar donde nadie entrara sin mi permiso. La casita está en un pueblo pequeño llamado El Repilado, enclavada en una colina desde donde se ve el río Tinto serpenteando entre los campos de naranjos y olivos. Es pequeña, 2 habitaciones, una chimenea que calienta en invierno, y una terraza cubierta de parras que invitan a olvidar el mundo. Es allí donde me siento libre, lejos del ruido y la presión de la ciudad. Al principio, mi marido, Antonio, valoraba ese lugar. Venía los fines de semana, ayudaba con la poda, arreglaba la verja, decía que era un oasis para desconectar. Pero poco a poco su entusiasmo se fue apagando, el trabajo, las reuniones con amigos, los compromisos familiares. Y sobre todo, la aparición de mi suegra, Dolores, que llegó como vendaval a trastocar mi paz. Antes de casarnos, Antonio apenas hablaba de su madre. Solo decía que tenía un carácter muy fuerte, como para no meterse mucho. Yo pensaba, bueno, son madres, a veces son así. Pero pronto me di cuenta de que lo que me esperaba era algo mucho más complicado. Dolores tiene 62 años, fue directora en un instituto de Huelva durante toda su vida y está acostumbrada a que su palabra sea ley. Es alta, imponente, con el pelo gris cuidadosamente peinado hacia atrás y unos ojos marrones que parecen atravesarte. Siempre viste elegante, con toques clásicos y caros, y tiene esa desagradable costumbre de mirarte de arriba abajo, como si te evaluara para un examen sorpresa. Todo empezó a complicarse cuando se acercaban las vacaciones de mayo. Yo planeaba pasar esos días tranquila en la casita, regando las plantas, cuidando de la huerta. Antonio me preguntó si iba a ir sola y Dolores soltó esa frase que me dejó helada. No está bien que descanse sola, la familia debe estar unida. Intenté explicarle que esa casa era un regalo de mi tía, un legado muy personal. Pero no sirvió de mucho. Dolores insistía en que todo debía ser de ambos, que Antonio y yo éramos uno solo, y que yo no podía pretender que la casa fuera solo mía. Me miraba con esa sonrisa condescendiente, como si yo fuera una niña malcriada que no entiende de familia. Pasaron los fines de semana y yo seguía yendo a la casita. Antonio me acompañaba a veces, aunque cada vez menos. Decía que me cansaba, que prefería quedarse en la ciudad y ocuparse de la casa. Lo que hacía era tumbarse en el sofá con el móvil, pero lo dejaba pasar. No quería guerras, solo un poco de paz, pero la primera bomba estalló a principios de junio. Fui a comprar y escuché a 2 vecinas en la tienda del pueblo hablando de mi casita. Decían que mi suegra había comprado la casa y que yo solo era la que la cuidaba, que era una joven inexperta y que Dolores era la verdadera dueña. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo se atrevía a hablar así de algo que era mío? Sin pensarlo, las interrumpí. Les expliqué que la casa era un regalo de mi tía, que nadie me la había dado ni hecho ningún favor, y que yo era la única que decidía sobre ella. Las mujeres se disculparon, pero mi corazón latía con fuerza. Cuando llegué a casa, encaré a Antonio. Le pregunté por qué su madre difundía esas mentiras. Él se puso nervioso, cambió de tema, apenas podía mirarme a los ojos. Le exigí que hablara con Dolores para aclarar las cosas, que esa situación no podía continuar, pero no fue así. 2 semanas después, cuando llegué a la casita para trabajar en la huerta, no encontré las llaves. Revisé bolsos, chaquetas, el bolso entero, pero nada. Antonio negó haberlas visto, pero sus ojos me delataban. Finalmente, confesó que había dado las llaves a su madre para que pudiera ir cuando quisiera. Dijo que era para que pudiera respirar aire puro. Pero yo jamás había autorizado que tomara mis llaves sin avisar. Llamé a Dolores y le exigí que me las devolviera inmediatamente. Ella se rió, dijo que pronto las devolvería, que solo quería echar un vistazo y que no había por qué ponerse tan estricta. Pero cuando le pedí que me las trajera esa misma tarde para preparar la casa, su tono cambió. «Ay, hija, no seas tan severa, no quiero que te salgan arrugas por enfadarte tanto», me contestó con esa ironía que me hacía hervir la sangre. A las 8 en punto, apareció en mi casa como si fuera la dueña del lugar. Entró sin pedir permiso,
Se quitó los zapatos y se acomodó en el sillón como si estuviera en su propio salón. Empezó a hablar de la casita, de lo acogedora que era, de lo bien cuidada que estaba, pero siempre con esa intención de dejar claro que ella era la que mandaba. Intenté decirle que la casa era mía, que yo no quería visitas inesperadas ni que trajera a sus amigas. Pero ella siguió con su discurso, que la familia debía estar unida, que el campo era para compartir, que yo estaba siendo demasiado egoísta. Sentí que me estaba invadiendo, que no respetaba mis límites. Intenté mantener la calma, pero por dentro se me rompía todo. Las semanas siguientes fueron un calvario. Dolores empezó a invitar a la familia a la casita sin consultarme, trayendo a primos, tíos, amigos que yo ni conocía. Llegaron coches desconocidos, meriendas improvisadas, risas a gritos, música alta, y yo sola intentando recuperar mi espacio. Cada vez que protestaba, Antonio me pedía que fuera más comprensiva, que su madre era una persona mayor, que solo quería hacer familia. Pero yo veía que lo que quería era apropiarse de mi lugar, de mi libertad, de mi vida. Un sábado, me encontré con un campamento improvisado en mi jardín, tiendas de campaña, niños corriendo, braseros encendidos. Dolores estaba en el centro, con su sombrero de ala ancha y abanico, organizando la invasión como si fuera la reina del pueblo. Sentí que explotaba. Les dije que se marcharan, que aquello era mi propiedad, que no tenían derecho a estar allí sin permiso. La respuesta fue risas, miradas burlonas, y la excusa de que Antonio había dado su consentimiento, pero Antonio no estaba. Llegó tarde, con bolsas de comida, y al verme enfrentarse a la familia, se quedó paralizado. Intentó mediar, pero me di cuenta de que ya no estaba conmigo, que estaba del lado de su madre. La guerra estaba declarada y yo no tenía intención de perder. Al final, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Antonio perdió el control y levantó la mano contra mí en defensa de su madre. Fue un momento que jamás olvidaré. Pero no me quedé quieta. Me defendí con fuerza, con la rabia de quien he estado mucho tiempo pisoteada. Dolores intentó intervenir, pero yo la enfrenté con la voz firme y un cuchillo de cocina en la mano. Les di un ultimátum, 1 hora para recoger y marcharse, o tendrían que enfrentarse a las consecuencias. Lo que siguió fue un caos, gritos, lágrimas, muebles volcados, braseros apagados a patadas. Antonio cayó en un arbusto, arañado y humillado. La familia se dispersó, y yo me quedé sola en la casita, con las manos temblando y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que nada volvería a ser igual. Había perdido a mi marido, había ganado mi libertad. Pero también había abierto una herida que tardaría mucho en sanar, y mientras recogía los restos de aquella batalla, supe que esta historia no terminaba ahí. Que la lucha por mi espacio, por mi dignidad, apenas comenzaba. Después de aquella tormenta que se desató en el Repilado, mi vida pareció cambiar de rumbo de manera radical. El silencio que siguió a la retirada de mi suegra y sus secuaces fue casi insoportable, como si las paredes de la casita guardaran el eco de aquella batalla campal. Cada rincón me recordaba la invasión, los gritos, las lágrimas y la absurda traición de Antonio, que había elegido a su madre por encima de mí. Intenté recuperar la calma, pero la realidad era tosuda y no me daba tregua. Durante días, me dediqué a limpiar la casita, recogiendo los restos de la fiesta no invitada, botellas vacías, restos de comida, flores pisoteadas y la verja rota, colgando de una bisagra como un fantasma. Con cada golpe contra la madera, con cada rama que retiraba, sentía que también estaba reparando mi alma, aunque el dolor seguía allí, latente. Decidí que no podía dejar que aquello siguiera así, que no podía permitir que mi derecho a ese espacio fuera vulnerado de nuevo. Por eso, el lunes siguiente, sin pensarlo 2 veces, busqué a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. No quise poner una simple cadena ni un candado adicional. Quería una muralla invisible que protegiera mi santuario. Le pedí 3 juegos de llaves, uno para mí, otro para guardar bajo llave en un sitio seguro y un tercero, que no pensaba darle a nadie más, ni siquiera a Antonio, hasta que él demostrara que entendía lo que significaba respetar mis decisiones. El cerrajero me miró con sorpresa, pero entendió que no era un capricho sino una necesidad. Con los tiempos que corren, señora, mejor estar prevenidos, dijo mientras instalaba la nueva cerradura con un gesto profesional y seco. Al día siguiente fui a la casita para probarlas. Cerré la puerta, giré la llave y sentí una mezcla de alivio y poder. Por fin era mi territorio seguro, mi refugio sin invasores. Pero esa sensación duró poco. Esa misma tarde, mi teléfono sonó.
Era Dolores. Su voz, esa voz que antes me resultaba familiar y ahora solo producía una mezcla de ira y desprecio, me preguntó con una falsa dulzura si había cambiado las cerraduras, porque las suyas ya no funcionaban. Cuando le dije que sí y que no pensaba darle copias nuevas, soltó una carcajada que heló mi sangre. ¿Cómo te atreves a ponerme puertas? ¿Acaso no somos familia? Reclamó. Le recordé que la familia no es un pasaporte para invadir la privacidad de nadie, y que la casita era un legado de mi tía Carmen, un bien personal que no estaba dispuesta a compartir sin mi consentimiento. Colgó sin despedirse y, aunque intenté no darle importancia, sentí que la guerra estaba lejos de terminar. Esa misma noche, Antonio llegó a casa cabizbajo, con el ceño fruncido y sin palabras. Me reprochó con una mezcla de tristeza y frustración que estaba siendo demasiado dura, que debía entender a su madre y que, en definitiva, la casita era también un lugar para la familia. Yo le contesté con la verdad que ardía en mi pecho, que para mí la familia era la que me respetaba y que él había elegido a su madre antes que a su esposa. No hubo más discusión. Se marchó a casa de Dolores y no regresó esa noche ni las siguientes semanas. Los días se convirtieron en un silencio incómodo, en una batalla invisible donde cada llamada perdida y cada mensaje sin respuesta dolían más que un grito. Antonio, mi marido, se había convertido en un extraño que vivía bajo el mismo techo que antes compartíamos, pero que ahora parecía otro hombre, un hombre atrapado entre una madre dominadora y una esposa que no estaba dispuesta a ceder. Mientras tanto, Dolores no cesaba en sus intentos de infiltrar a su familia en mi casita. Yo recibía llamadas de primos, tíos y hasta vecinos que me avisaban de visitas inesperadas, campamentos improvisados y fiestas que terminaban en desastres de basura y desorden. Cada vez que decidía enfrentarme a ellos, me encontraba con la resistencia de Antonio, que pedía paz y entendimiento, pero que en realidad solo defendía a su madre. Y yo ya no podía más. Una tarde, decidí tomar el toro por los cuernos y llamé a todos los familiares que Dolores había invitado o que pensaban visitar la casita durante el verano. Uno a uno les expliqué que la propiedad era privada, que las invitaciones debían pasar por mí y que ese año la casita no estaría disponible para visitas ni fiestas. La mayoría entendió, aunque algunos lo tomaron con molestia y otros con indiferencia. La última llamada fue a tía Concepción, la pariente más borde y sin pelos en la lengua que podía imaginar. Cuando le dije que no quería visitas, soltó un ¿y tú quién te crees que eres? La reina de Inglaterra, y colgó sin más. Esa llamada me hizo reír. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control. No era perfecta, no era santa, pero me estaba defendiendo con uñas y dientes, pero el verano trajo más sorpresas. Una mañana, mientras volvía de la ciudad con la intención de pasar un fin de semana tranquilo en la casita, vi que las puertas estaban abiertas, la verja entreabierta y el jardín lleno de tiendas de campaña, coches y gente que reía y bebía sin control. Dolores había vuelto a invadir mi espacio, pero esta vez con toda la artillería, 15 personas, niños corriendo, barbacoas encendidas y un ambiente de celebración familiar que me heló la sangre. Me bajé del coche con el corazón en un puño y la rabia a punto de estallar. Dolores me saludó con una sonrisa que parecía decir aquí mando yo, mientras presentaba a sus invitados como si fueran parte de mi propia familia. Intenté explicar que la casita era un lugar privado, que no había invitado a nadie, que debían marcharse. La respuesta fue un coro de protestas, caras de sorpresa y un claro mensaje. Antonio nos dijo que podíamos venir, pero Antonio ni siquiera estaba allí. Llegó tarde, con bolsas de comida, y ante mi mirada fulminante, intentó mediar con palabras vacías y un gesto de rendición. Sentí que estaba en medio de una batalla perdida, pero no me iba a rendir. Cuando Antonio se acercó para calmar la situación, vi en sus ojos una mezcla de decepción y vergüenza, pero también una barrera invisible, como si ya no fuera el hombre que había amado, sino alguien atrapado en una red que él mismo había tejido. El enfrentamiento se tensó, las voces se elevaron y, por primera vez, levantó la mano hacia mí en defensa de su madre. Sentí un golpe que no fue solo físico, sino un puñal directo al alma. No me quedé quieta. Me defendí con la furia de quien ha sido pisoteada durante años. El cuchillo de la cocina, que había guardado para cortar verduras, se convirtió en símbolo de mi resistencia. Con él en la mano, di un ultimátum claro: 1 hora para recoger y marcharse, o llamar a la policía. La escena que siguió fue un torbellino de emociones, muebles volcados, lágrimas y gritos. Antonio cayó entre los arbustos, arañado y derrotado. Dolores intentó mediar, pero fue mi voz la que resonó por todo el jardín.
esta es mi casa. Aquí mando yo. Cuando por fin todos se fueron, la casita quedó en silencio. Yo, temblando, con las manos heridas y el corazón acelerado, supe que había ganado una batalla, pero perdido una guerra. La soledad volvió a ser mi única compañía, pero ahora era una soledad elegida, un refugio donde podía reconstruirme sin miedo. Sin embargo, algo en el aire me decía que esto no había terminado, que Dolores no se rendiría tan fácilmente, y que la verdadera prueba estaba aún por venir. Mientras cerraba la puerta con llave, una sombra cruzó por la ventana y una voz en mi cabeza susurró: esto es solo el principio. Los días siguientes a aquel estallido quedaron marcados por un silencio tenso, como si la casita en el repilado guardara el aliento, esperando el próximo movimiento. Yo, por mi parte, intentaba recomponer los pedazos de mi vida entre la rutina del trabajo y las horas que dedicaba a limpiar y reparar cada rincón de aquella casa que tanto amaba y que tanto me había costado defender. La herida en mis manos por el cuchillo se convirtió en un recordatorio constante de que, a veces, hay que pelear con uñas y dientes para proteger lo que es nuestro. Pero no solo era una batalla física, sino también emocional. Cada vez que cerraba la puerta, sentía el peso del abandono y la traición. Antonio, mi marido, no solo había dejado de apoyar, sino que se había convertido en un extraño, un hombre dividido entre el amor a su madre y el compromiso que alguna vez juró conmigo. Dolores no se rindió. A pesar de mis advertencias, seguía intentando colarse en mi vida, difundiendo rumores, manipulando a la familia, y haciendo que cada visita familiar se convirtiera en una prueba de resistencia para mí. Pero esta vez estaba preparada. Cambié mi número de teléfono, restringí mis redes sociales y comencé a bloquear a todos aquellos que se convertían en espías o mensajeros de mi suegra. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, recibí una llamada inesperada de un vecino del pueblo. Me contó que Dolores había estado hablando con algunos vecinos, asegurando que yo estaba aislada, que no quería a la familia, que había cambiado y se había vuelto una mujer dura y sin corazón. Escuchar eso me provocó una mezcla de tristeza y rabia. ¿Acaso defender mis derechos era sinónimo de egoísmo o mala persona? Decidí que ya no podía quedarme callada. Con la ayuda de un abogado, preparé una carta formal para dejar claro que la casita era mi propiedad privada, que nadie podía entrar sin mi consentimiento, y que cualquier violación a esta norma sería denunciada. No fue un acto de venganza, sino de justicia y respeto. La respuesta no se hizo esperar. Dolores me llamó con voz suave, casi dulce, diciéndome que todo podía arreglarse hablando, que la familia era lo primero y que yo estaba poniendo piedras en el camino de la felicidad. Su tono era tan falso que casi podía sentir la ironía detrás de cada palabra, pero yo ya no estaba para juegos. Le dije que la felicidad no se construye a costa de pisotear a los demás, que la familia verdadera es la que respeta y no la que domina. Colgó sin replicar, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Sin embargo, la calma duró poco. Un fin de semana, cuando pensaba que podría disfrutar de un rato de paz en la casita, me encontré con una escena que parecía sacada de una película de terror: la verja abierta, la huerta destrozada, marcas de carpa en el césped y, para colmo, un cartel pintado con spray en la puerta que decía: aquí manda la familia. El corazón se me encogió. Aquello era un desafío, un ataque directo a mi autoridad y a mi derecho a decidir. Llamé a la policía local, que acudió rápidamente y levantó un acta. Pero sabía que la batalla no sería solo legal. Era una lucha por mi dignidad, por mi espacio, por mi paz. Antonio volvió a aparecer en escena esa misma tarde, con una mezcla de cansancio y arrepentimiento. Me pidió que bajara el tono, que no echara más leña al fuego, que debía buscar una solución para la familia. Le recordé que la familia no es un billete de lotería que se gana cediendo lo que no es tuyo, sino un compromiso de respeto y amor. Él me miró con ojos que no reconocí y se marchó sin decir palabra. Pasaron semanas de tensión creciente. Dolores no desistía, y Antonio seguía ausente, o al menos, ausente en cuerpo y alma. Yo sentía que mi mundo se desmoronaba, que la casita, ese refugio que había soñado para mí, se había convertido en un campo de batalla. Fue una noche, mientras cerraba las contraventanas, escuché un ruido en el jardín. Me asomé y vi sombras que se movían entre los árboles. Mi corazón se aceleró y, sin pensarlo, tomé una linterna y salí a investigar. Para mi sorpresa, no era una amenaza, sino un grupo de niños del pueblo jugando a las escondidas. Me relajé y, con una sonrisa,
los invité a entrar en la casita para que bebieran agua y descansaran un rato. Fue un momento de calma en medio del caos, una muestra de que aún había luz en medio de la tormenta. A partir de ese día, empecé a involucrarme más con la comunidad local. Me uní a actividades del pueblo, conocí a gente que me apoyaba y valoraba, y poco a poco sentí que recuperaba la fuerza para seguir adelante, pero el verdadero golpe llegó un mes después, cuando recibí una carta de Antonio. No era una carta de reconciliación ni de disculpas, sino una notificación de que quería separarse, que ya no podía vivir dividido entre su madre y su esposa. El impacto fue tremendo. No por la noticia en sí, sino porque, en ese momento, comprendí que aquella batalla no solo era por una casa, sino por mi vida, por mi identidad, y que el precio de mantener mi dignidad había sido perder al hombre que amaba. Me senté en la terraza, con la brisa fresca acariciando mi piel, y sentí una mezcla de tristeza y liberación. Cerré los ojos y recordé las palabras de mi tía Carmen: Lidia, un hogar no es solo un lugar, es un refugio para el alma, y supe que, aunque el futuro fuera incierto, estaba lista para construir ese refugio por mí misma, sin miedo, sin cadenas, sin falsas familias. Pero justo cuando pensaba que podía respirar tranquila, una llamada inesperada iluminó la oscuridad. Una voz conocida y suave me advirtió que lo que parecía acabado solo era el prólogo de algo mucho más grande. El misterio que hasta entonces había ignorado comenzaba a desvelarse, y yo estaba en el centro de una historia que aún no había terminado. La guerra por la casita, por mi libertad, por mi vida, apenas estaba comenzando. El verano avanzaba y cada fin de semana que pasaba en la casita de El Repilado se convertía en un ejercicio de vigilancia constante. Había aprendido a no bajar la guardia, a anticipar movimientos, a leer entre líneas las intenciones de quienes, bajo el disfraz de familia, buscaban invadir mi espacio. Mis días se llenaron de pequeñas victorias y derrotas silenciosas. Reparar la verja antes de que alguien la dañara de nuevo, limpiar los restos de una fiesta no autorizada, hablar con los vecinos para que me alertaran ante cualquier movimiento sospechoso. La casita era mi santuario y la defendía con la fiereza de una leona, aunque a veces me sintiera agotada, como si aquel lugar me drenara la energía en lugar de darme paz. Antonio, por su parte, parecía cada vez más ausente, como si hubiera decidido vivir en un limbo entre su madre y yo, sin atreverse a tomar una decisión definitiva. Su silencio me dolía más que cualquier palabra dura, porque en esa indiferencia se escondía la traición más profunda. Sentía que había perdido no solo a un marido, sino a un compañero de vida. Dolores, sin embargo, no cejaba en su empeño. La vi una tarde desde la ventana, en el pueblo, hablando con vecinos, con esa sonrisa falsa que la delataba. Sabía que estaba conspirando, tejiendo una red para recuperar lo que consideraba suyo, sin importar el daño que causara. Y yo estaba sola en esa lucha, sin aliados visibles, con un marido que parecía haberme abandonado en cuerpo y alma, pero no todo era oscuridad. En medio de aquella tormenta, conocí a Marcos, un hombre del pueblo que regentaba una pequeña librería-cafetería. Su presencia era un bálsamo para mis heridas, con él podía ser yo misma, sin pretensiones ni máscaras. Nos apoyábamos mutuamente, compartiendo historias y silencios, y poco a poco su compañía se convirtió en una luz que iluminaba mis días grises. Un sábado por la mañana, mientras organizaba la huerta, vi a Marcos acercarse con una sonrisa tímida y una caja de herramientas. «Vine a ayudarte con la verja», dijo, y sin esperar respuesta, empezó a trabajar. Sentí una mezcla de gratitud y sorpresa, alguien que realmente quería ayudar, sin pedir nada a cambio. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, hablamos largo y tendido. Le conté mi historia, mis miedos y mis heridas. Él escuchó sin juzgar, con esa paciencia que solo tienen quienes entienden el valor de la empatía, pero la paz fue efímera. Una noche, mientras dormía, desperté sobresaltada por ruidos extraños en el jardín. Miré por la ventana y vi a varias personas merodeando con linternas. Mi corazón se aceleró. No podía permitir que invadieran mi refugio. Sin pensarlo, bajé corriendo, con el móvil en la mano para llamar a la policía. Pero antes de marcar el número, una voz familiar me detuvo. Era Antonio. «Lidia, por favor, escúchame», dijo con voz suplicante. «No soy yo quien está detrás de esto. Mi madre está haciendo cosas que no puedo controlar». La tensión en el aire era palpable. Antonio parecía al borde del colapso, desgarrado por la culpa y la impotencia. Le miré,
tratando de encontrar en sus ojos la sinceridad que una vez me enamoró. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté con voz firme. Quiero arreglarlo, quiero que volvamos a ser una familia, respondió. Aunque sus palabras sonaban vacías, sabía que las heridas eran profundas, que la confianza se había roto en 1000 pedazos. Pero no podía negar que parte de mí anhelaba creer en ese futuro posible. Sin embargo, aquella noche también trajo un aviso oscuro. Al día siguiente, encontré en la puerta de la casita un sobre sin remitente. Dentro, una foto mía con Antonio y Dolores, tomada sin que lo supiéramos, y una nota que decía: esto es solo el comienzo. El escalofrío que recorrió mi espalda fue más fuerte que cualquier miedo anterior. Sabía que estaba en medio de una trama mucho más compleja de lo que imaginaba, y que la sombra de Dolores se extendía más allá de la casita y de Antonio. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero también a dibujar un cuadro inquietante. ¿Qué secretos ocultaba mi suegra? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para controlar todo? Mientras me quedaba mirando la foto, una determinación nueva se apoderó de mí. No iba a permitir que el miedo me consumiera. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, para descubrir la verdad y proteger mi vida, mi dignidad y mi libertad, porque, al fin y al cabo, nadie puede arrebatarte lo que llevas dentro, ni siquiera la familia más tóxica. Y así, con la noche cubriendo el horizonte y el corazón latiendo con fuerza, supe que la batalla definitiva estaba por comenzar. La atmósfera en la casita de El Repilado se había vuelto irrespirable, como si las paredes mismas guardaran recuerdos de traiciones y silencios pesados. Cada vez que cruzaba el umbral, sentía que me adentraba en un campo minado, donde cada paso debía ser calculado para evitar una nueva explosión. Pero, a pesar del desgaste, de la soledad y de las heridas invisibles que cargaba, una llama interna seguía ardiendo, alimentada por la necesidad de recuperar mi vida y mi dignidad. Antonio y yo éramos como dos barcos a la deriva, navegando en aguas turbulentas que parecían no tener un puerto seguro. Sus visitas eran esporádicas, sus palabras vacilantes, y su mirada, a menudo, esquiva. Sentía que él estaba atrapado en una telaraña tejida por su madre, una mujer que había convertido el amor en control y la familia en un campo de batalla. Dolores, por su parte, había cambiado de táctica. Ya no entraba en la casita sin permiso ni organizaba reuniones clandestinas. Ahora, sus ataques eran más sutiles, más venenosos. Se dedicaba a sembrar dudas, a manipular a quienes nos rodeaban, a crear una red de desinformación que hacía que cada paso que daba se sintiera como un desafío. Una tarde, mientras regaba las plantas en la terraza, recibí la visita inesperada de un hombre llamado Javier, un abogado especializado en derecho de familia que un amigo del pueblo me había recomendado. Venía con una carpeta llena de documentos y una expresión seria pero comprensiva. Me explicó que, dadas las circunstancias, lo mejor era empezar a tomar medidas legales para proteger la casita y establecer límites claros que evitaran nuevas intrusiones. También me aconsejó sobre cómo proceder con el proceso de separación de Antonio, un tema que hasta entonces había evitado enfrentar con la dureza que requería. Aquel encuentro fue un punto de inflexión. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un aliado real, alguien que podía ayudarme a poner orden en el caos, pero la tranquilidad seguía siendo un lujo inaccesible. Una noche, mientras intentaba descansar, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Mi corazón se aceleró y, sin encender la luz, me acerqué con cautela. Al abrir, me encontré con una caja de madera, sin remitente ni explicación. Dentro, había un viejo libro cubierto de polvo y una carta escrita a mano con una caligrafía precisa y elegante. La carta decía: para Lidia, que busca la verdad en medio de la tormenta. Lo que crees saber es solo la superficie. Mira más allá y descubrirás las sombras que se esconden en tu propia familia. El libro era un diario, aparentemente perteneciente a mi tía Carmen. Empecé a leerlo esa misma noche, y cada página desvelaba secretos, historias ocultas y una lucha silenciosa que ella había llevado contra Dolores mucho antes de que yo siquiera pensara en la casita. Descubrí que la herencia no había sido un acto de simple bondad, sino el resultado de una batalla de voluntades y resentimientos. Que Dolores había intentado durante años arrebatarle el control del lugar, y que mi tía había dejado instrucciones precisas para protegerlo. Aquella revelación me abrió los ojos. No solo estaba luchando por una propiedad física, sino por la memoria y el legado de una mujer fuerte que había confiado en mí para continuar su batalla. Con renovada fuerza, decidí enfrentar a Dolores con la verdad en la mano. No permitiría que la mentira y la manipulación siguieran destruyendo mi vida. Al día siguiente,
la encontré en el pueblo, rodeada de sus habituales seguidores, con esa sonrisa de falsedad que ya conocía demasiado bien. Le mostré el diario y le leí fragmentos de las páginas que hablaban de sus intentos de usurpar la casita. Su rostro cambió, la máscara de seguridad se agrietó por un instante, pero rápidamente recuperó el control y me lanzó una amenaza velada. Tú crees tener el control, pero no sabes con quién te estás metiendo. No me intimidó. Supe que aquella mujer estaba dispuesta a todo para salirse con la suya, pero también que yo tenía algo que ella no, la verdad y la determinación. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre el repilado, sentí que la guerra había entrado en una nueva fase. No era solo una lucha por una casita, sino por mi identidad, mi historia y mi futuro, y aunque el camino se presentaba oscuro y lleno de obstáculos, estaba lista para recorrerlo, porque había aprendido que la libertad no se regala, se conquista. Pero, justo cuando creía que podía respirar un poco más tranquila, recibí un mensaje anónimo que heló mi sangre. No todo está escrito en ese diario. Hay secretos que ni tu tía Carmen se atrevió a revelar. Cuidado con lo que buscas. El misterio se espesaba, y yo sabía que, detrás de cada sombra, había una verdad oculta esperando ser descubierta. La batalla por mi vida, mi hogar y mi alma apenas comenzaba.